Bien, vamos a dar respuesta a la actividad uno del guión del tema. Nos preguntamos por qué es una ecuación. Daros cuenta de que llevamos varios años resolviendo ecuaciones y en mi experiencia, cuando he preguntado a los alumnos qué es una ecuación, no saben responder. Es una pregunta sencilla. Hemos trabajado con este concepto, esta herramienta, y sin embargo nos cuesta responder a la pregunta de la definición. Entonces, para responder a esta pregunta vamos a recordar brevemente qué era el lenguaje algebraico y el uso que hemos hecho de él hasta el momento en el tema anterior. El lenguaje algebraico vimos que nacía con el acto de asignar mediante una letra a un número o varios números o infinitos números. En todo caso, vimos cómo experiencias de la vida que se podían expresar en la vida cotidiana se podían a su vez expresar en ese lenguaje algebraico de una manera muy sintética. Por ejemplo, imaginad que estoy leyendo un libro y ayer me leí un determinado número de páginas y hoy he leído 3 páginas más. Pues esa situación algebraicamente se podría describir así. Ayer leí un número X de páginas y hoy un número X más 3. He leído lo de ayer más 3 páginas más. Sin embargo, si en lugar de haber leído 3 páginas más, hoy hubiera leído el triple de páginas que ayer, pues deberíamos de haber escrito 3X. Fijaros que es importante tener bien claro quién es ese valor que designo por la letra. En este caso sería número de páginas que leí ayer. Ayer. Pues bien, ¿qué es una ecuación? Pues fijaos, ya en la antigüedad se formulaban preguntas sin el uso de este lenguaje que llamamos algebraico, como por ejemplo, imaginemos en una tribu alguien que podría, mm, eh, desearía cambiar el número de determinada rebaño de ovejas por una vivienda, por una chabola, por ejemplo, una payoza celta, supongamos. Entonces, el que es experto en esta colonia de fabricar payozas, pues podría llegar a hacer un trato con un ganadero que consistiera en que a cambio de 30 ovejas le fabricaría una payoza. Y el ganadero, eh, teniendo 23 ovejas, se podría preguntar cuántas ovejas le faltan. Esto, fijaros, señalo, es una pregunta a la que se hace el ganadero. ¿Cuántas ovejas le faltan? Y lo que sí sabe es que esas ovejas que faltan, más las 23 que tiene, si llamamos X a esas ovejas que faltan, más las 23 que tienen, pues tendrían que ser 30, que es a cambio, el cambio por la payoza. Veis, por tanto, que de forma natural surge la necesidad de establecer las ecuaciones y que, como describen situaciones que requieren cierta extensión, lo describen de una manera muy sencilla. Y finalmente, entonces, ¿cómo definir matemáticamente una ecuación? Pues es una pregunta. Una ecuación es una pregunta formulada en términos algebraicos. ¿Cuál es y que además implican a una igualdad? Claro, la pregunta que se hace el ganadero es, ¿cuántas ovejas me faltarán si teniendo 23 me faltan para
obtener esa payoza que me cambian por 30 ovejas? Esta es una pregunta. Entonces, efectivamente, también en otros términos, esta misma ecuación se podría expresar mediante la siguiente pregunta. ¿Qué número X, qué número sumado a 23 me hacen 30? Vemos que es efectivamente una pregunta formulada digamos, en lenguaje algebraico y que es muy importante, que implica a una igualdad. Y a la pregunta de ¿qué es solución de una ecuación? Pues es, sin más, la respuesta a esa pregunta. Es decir, dar cuál es el valor de X, que es respuesta a la pregunta que formulamos mediante la ecuación. ¿Y qué es resolver una ecuación? Pues efectivamente es lo mismo, es dar esta solución, el valor de X que verifica o que responde a la pregunta que hemos formulado en términos algebraicos. En este caso por tanteo es obvio que la solución es 7.